En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Ustedes ya saben, estoy aquí con Jorge Pozzi en control de emisiones, estoy con el Flaco Germán y en esta semana estamos dedicados a Chile en el corazón. La idea es conversar esta vez con una actriz, con una dramaturga, con una directora de teatro chileno. Estoy hablando de Elisa Zulueta. ¿Cómo andás, Elisa? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien. Elisa Zulueta, ella es una joven y, no iba a decir prometedora, pero no, porque ya es una realidad. Es una actriz, es dramaturga, es chilena. En el 2009 tuviste varios premios como Revelación y ya en el 2012, en este año, ya como Realidad. Hubo 2 premios Altazor. Desde el 2012 que soy una realidad. Ya sos realidad, exactamente. Oye, gracias por lo de joven. No, ¿cómo que yo no? Cumplo año y todavía me dicen aquí la joven. No, pero me sorprendió. Yo fui al teatro de la Universidad Católica, te vi actuar, me sorprendió varias cosas, no solo la obra, que ahora vamos a hablar de tu obra, de tu segunda obra, Gladys, sino realmente tu capacidad para comunicar. Me sorprendió muchísimo. Y gracias. Me parece muy juvenil, ¿qué quieres que te diga? Pero no la soy. No, eso hay que saberlo. Hay que saberlo. Es sorprendente, digo, igual yo, para las medidas uruguayas, sos una niña. Ah, qué bueno. Sí, porque es difícil. ¿Por qué? ¿Cuánto es la expectativa de vida? 150. 150 años, no, pero aquí en Uruguay no se suele ver una actriz joven, reitero lo de joven, cumpliste 31 años ahora, pero sos joven, que tenga esa trayectoria, que tenga esas posibilidades de expansión, y me refiero a alguien que está haciendo televisión, alguien que hace teatro, alguien que escribe teatro, que dirige teatro y que hace todo eso, y que adaptan una de sus obras teatrales a una película que se va a estrenar ahora. Estamos hablando de alguien que está realizando muchas cosas, lo que me parece bárbaro, y habla muy bien alguien que está muy estresado. Pero habla muy bien de Chile, en ese sentido, ¿no? Mira, aquí en Chile igual hablo de Santiago, la verdad. Voy a hablar de Santiago porque nuestro país es muy centralizado y casi todo ocurre en Santiago y de partida los canales de televisión están en Santiago, las películas se hacen en Santiago y las obras de teatro se hacen en Santiago. O sea, aquí están acá por lo menos las que dan que hablar. Lamentablemente, es muy lamentable lo que estoy diciendo, pero es así. Nuestro país es muy largo, ¿sí?, muy angosto y muy centralizado. Casi todas las políticas culturales ahora se está ampliando más y es un alivio, pero si somos honestos, casi todo ocurre en Santiago. Te diría que el 80% de las cosas. A diferencia, y en Santiago es normal que gente de mi generación escriba, dirija, como que haga distintas cosas. A ver, no sé si todo, porque yo estoy como un poco sobreexplotada, como en la tele, dirigiendo, actuando en teatro, mucha cosa. No sé si está lleno de lisas, pero es normal que en mi generación, o hay muchos que escriben y que dirigen y que hacen obras y que tienen sus compañías importantes, que se ganan fondos, etcétera. Estoy diciendo que esté lleno, repleto, pero existe en mi generación, por lo menos. Mi generación es una generación bien prolífica. De todas formas, habla de una generación que realiza muchas cosas, pero también habla de una realidad que permite eso, permite realizar, ya sea vía fondos, vía otras posibilidades de generar una industria que a su vez
se alimente de jóvenes creadores. Sí, no sé si tenemos así fondos para tirar para el techo. No, te digo al tiro que no. O sea, existen los fondos. Bajaron los fondos este año con el asunto de... Mira, dijeron que era por el cuento del terremoto, que nosotros tuvimos un terremoto en el 27 de febrero del 2010, que dejó el sur, parte del sur, donde estoy yo en este momento, Santiago, bien abajo. Fue un terremoto muy fuerte. Mira, parte de las explicaciones de por qué los fondos habían bajado era por el terremoto. Ahora, el gobierno en el que estamos ahora no es un gobierno tan que se haya destacado por su fanatismo por la cultura, para nada. Entonces tampoco contamos con tantos fondos proporcionales a la cantidad de actores que salen al año de las universidades. O sea, muchas universidades han tenido que cerrar por el poco campo laboral que tiene. ¿Cachai? Hay muchos estudiantes de teatro, muchos, y poco los fondos en proporción a eso. Y te hablo no solamente en el teatro, te hablo de la música también, en las artes visuales, en el arte. La gente que gana fondos para hacer películas muy poco. Elisa, y la cantidad de proyectos que se presentan son altísimos en relación a los fondos. No sé si esto será como una realidad en Latinoamérica, me imagino que sí, pero tú viajas a Buenos Aires y Buenos Aires está lleno de obras de teatro, lleno de fondos, las salas completas. No es nuestra realidad. Gladys es una excepción, es una obra que le fue muy bien, que nosotros no ganamos un fondo y que ha tenido un público que siempre está llena la sala. Eso no es normal. Bueno, yo, antes de hablar de Gladys, ahora vamos a hablar de Gladys porque para mí es una obra excepcional, y voy a decir por qué después. Llévennos a Uruguay, nosotros aquí adoramos tu país. Yo he estado ahí, no solamente ahora por el presidente que se gastan, que es una maravilla, sino que siempre como que se ha hablado de Uruguay como un país que tiene calidad de vida en todas sus expresiones. Así que... una de las cosas que vi me sorprendió es que esto trasciende lo teatral. Todos los amigos chilenos que conocí en esos 4 días que estuve ahora en Santiago de Chile, todos, sin excepción, todos conocían Uruguay, y yo te puedo decir que de mis amigos uruguayos casi ninguno conoce Santiago de Chile. Eso es una cosa. Y aparte, todos los chilenos que yo me encontré, todos realmente admiraban a Uruguay, ¿no? Tienen un gran aprecio. Es que es real. Mira, a nosotros, yo creo que pasa, porque hay tanta gente que ha visitado Uruguay, porque en un momento fue muy barato para nosotros ir, y porque mucha gente viaja a Buenos Aires. Entonces ahí el cruce a tu país es más simple, por buquebús. Exacto. Entonces, yo creo que esos dos factores. Uno, porque era muy barato en un momento viajar a Colonia, La Paloma, etcétera, y por Buenos Aires. A ver, Elisa, vos hiciste en un momento como actriz, dijiste, te autodefinís como una actriz que escribe. Eso es muy frecuente verlo de actrices que no quieren esperar a que salgan un papel, sino que en un momento tratan de promover que aparezcan obras, que aparezcan proyectos. En el caso tuyo, tu primera obra, que le fue muy bien, fue Pérez, y que incluso ahora se va a estrenar una película. ¿Cómo fue la génesis? Que está tan linda, que está muy linda esa película. ¿Salió linda? Sí, quedó muy bien. ¿Todavía no se estrenó? Se estrena el 18 de octubre. Acá las películas chilenas duran muy poco en cartelera, entonces estamos como en una campaña bastante agotadora, aburriendo al público. ¿Y cómo fue la creación de Pérez? ¿De la obra o de la película? No, de la obra que le hiciste vos, ¿no? La obra nosotros habíamos hecho con Antonia Santamaría, que es mi mejor amiga y productora de las obras, y actriz, la que hace el personaje de Ushue, de la con Asperger más joven. Ya, con ella habíamos hecho una obra de la Almudena Grande y dijimos, ¿sabes qué? Nos sale caro comprar los derechos, no teníamos plata. Y generalmente las obras de teatro que escriben otras personas dan cuenta de una realidad que no siempre se ajusta exactamente a lo que uno quiere decir, como el discurso en el que uno quiere hacer. Entonces nace de la idea de escribir una obra que a nosotros nos represente como discurso. Entonces yo dije, yo voy a escribir, a ver si me resulta, y me resultó. O sea que fue tu primera obra, la escribiste y te salió así. Sí. Casi nada.
Casi nada. Y ahora se va a estrenar la película, la adaptación a la película. Estamos hablando de Sí. esto que ocurrió en el 2009. El 2009 se estrenó Pérez y la película se hizo en 2011 Claro. y ya se estrena ahora. Y vos estás como autora, estás conforme de la adaptación, lo que es la película. Sí, está mejor que la obra de teatro. ¿Mira? Sí, quedó mejor. Y ahí trabaja también Antonia Santamaría, ¿no? No. Antonia es la productora de la obra, de la película, y actúa en la obra y en la película. Muy bien, muy bien. Bueno, Pérez, esperemos, se llama así igual, esperemos verla acá en algún momento en Uruguay. Esperemos Ay, que, sí, que si la no te la traigan. puedo mandar. No, esperemos que la traigan y que puedas venir, darte una vuelta por acá. Pero Es que invíteme, yo voy feliz. bueno, vamos a ver si te invitamos, porque aquí... Tengo, sí, vino... tengo un muy amigo mío músico allá. ¿Qué amigo? A ver. Luciano Superbiel. Ah, Luciano, súper bien. Mira, qué amigo. Luciano Superbiel. Ujú, sin Que duda. vienen ahora. Sin duda. Vienen ahora a Chile con su bajo fondo. Elisa Zulueta también hizo, lo que yo pude ver ahora cuando fui a Santiago, me sorprendió, es esta obra Gladys, que como dijiste tiene un éxito muy importante, pero yo para contarle a los amigos que nos escuchan acá de Uruguay, de Montevideo y del interior del país, decirles que la gente para ir a ver esa obra de teatro Gladys se pelea por entrar, y la forma en que yo vi cómo querían entrar y cómo hablaban en la boletería, yo estuve esperando como 15 minutos para ver si se podía entrar, porque me decían que no había más entradas. Aquí es impensable que ocurra eso con una obra de teatro, solo como punto de comparación se me ocurre lo que ocurría aquí a la salida de la dictadura, cuando la gente cargaba de significado de algunas obras de teatro, o durante el final de la dictadura, que la gente se identificaba con obras de teatro y eso arrastraba a muchísima cantidad de personas que normalmente no van a teatro. En el caso de Gladys yo vi muchísima gente joven. Esto vos decís que se produce desde hace un año. Sí, se produce. ¿Hace cuánto que está? Un año y un poco más. Un año y un par de meses. No hemos tenido funciones de corrido. Hemos tenido mini temporadas cortas, que eso también hace, agrupa las expectativas y es más fácil tener acto público, porque no sé qué pasaría si tuviéramos hace un año funciones todo el tiempo. Pero cada vez que la damos nos pasa eso que tuviste. Yo cuando me levanté y cuando coincidió que el día que lo fui a ver yo, había una charla precisamente con el equipo de Gladys que permitió conversar. Y hubo, después de esa charla, una pareja de jóvenes chilenos que me comentaron así: nosotros hace 5 meses que queremos ver esta obra, la venimos siguiendo. ¿Viste? No sé qué decirte. No es frecuente eso no es frecuente. Pasa con algunas obras de teatro. Lo que pasa es que, mira, nuestra ciudad es un poco una ciudad... No le estoy quitando mérito a nuestra obra porque yo creo que nuestra obra es buena. Pero creo que nuestra ciudad es una ciudad buena para la moda. O sea, las cosas que están un poco de moda, todos quieren pertenecer a eso. Tenemos como un poco una crisis identitaria, entonces las cosas que están como llamativas, todos quieren pertenecer. Menos mal calza con que yo siento que la obra es una obra de calidad, no es algo que sea mera moda, sino que responde un poco también a ese ruido, ¿cachai? Pero sí, nuestra ciudad es una ciudad que busca permanentemente identificarse con algo, entonces responde a esos fenómenos, ¿cachai? Sí, puede ser, pero yo creo que también, y por eso yo contaba, para comparar con Uruguay, obras de teatro que ocurrieron a la salida de la dictadura, o que no necesariamente eran políticas, sino que por alguna razón el público las cargaba de un significado y las quería ver. Claro. Se pone de moda, pero también porque extrae a veces... Porque les hace sentido, claro, sí. Exacto, les llega al corazón, para decirlo simple y sencillo. Sí, esto ocurre. Es que es una obra, bueno, tú vas a explicar, pero es una obra que habla sobre la discriminación y Chile es bien bueno para discriminar, entonces tiene sentido. De alguna forma, ahora vamos a hablar de la obra de Gladys porque me interesa conversar un poco más. Vos no solamente la escribiste, no solo la dirigís, sino que en la puesta que yo fui a ver, estabas actuando también. Sí, estaba reemplazando a Ignacia, que es la actriz que hace
ese personaje, pero que no está en Chile. Vos decís en una entrevista, decís que Chile es un país con culpa, se siente una culpa espantosa. Y de alguna forma esta obra Gladys la representa. Si te parece, después de la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos conversando y ahí sí hablamos de qué trata esta obra llamada Gladys. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Elisa Zulueta, ella es actriz, es dramaturga, es directora de, entre otras, bueno, fue directora y dramaturga de Pérez, una obra que está siendo, que ya fue adaptada al cine, que se va a estrenar ahora en octubre, pero estamos conversando con Elisa Zulueta ahí desde Santiago de Chile, no, desde Concepción, estamos conversando desde Concepción. Sí, ahora estamos en Concepción. En Concepción, sobre esta obra Gladys. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Cómo fue que se te ocurrió hablar de esta familia disfuncional que tiene una integrante que tiene síndrome de Asperger? Gladys se trata de una familia chilena, tradicional, que tiene herencia vasca, pero son chilenos, y es una familia conformada por un padre, por su hermana, por 3 hijos. Y una noche de Reyes, porque aquí en Chile se celebra la Navidad, pero ellos tienen herencia vasca, entonces celebran la noche de Reyes, un 6 de enero, en la noche de sorpresa, invitada por uno de los hijos, sin que nadie supiera, llega una tía que se llama Gladys, que tiene el síndrome de Asperger, y llega de sorpresa. Las otras hermanas, las hermanas de este sobrino no sabían que existía Gladys, solo el padre y su hermana sabían. Entonces como una sorpresa que viene a como desenterrar secretos que encierran la propia desaparición de esta hermana, que no se sabía por qué nadie habló de ella, y razones por las cuales ella se fue, que hacen relación a secretos antiguos, muy enterrados. Se trata de, de un secreto guardado durante 20, 25 años que aparece con esta tía que nadie conoce o muy pocos conocen, y va a detonar todo esto en una cena en la que estamos asistiendo a la cena, que es en directo, es en tiempo real, es totalmente realista, la apuesta está totalmente jugada a que los actores con sus palabras, casi sin cambio de luces ni cambio de música, encandilen o te metan en esa especie de escena en directo, ¿no? Como si fuera una gran televisión. Sí, esa es la gracia, que te sintáis. Nosotros la estrenamos en un teatro que es mucho más chiquitito y que es casi pudoroso verla. Como que te sentí que estáis presenciando algo privado. Claro, es la llegada de esta tía de sorpresa, entre comillas, porque no es una buena sorpresa para los padres, o sea, para el padre y su hermana. Y es la llegada, y como ella tiene el síndrome de Asperger, que es un síndrome del espectro autista, que no tienen filtro, que hablan todo lo que se les pasa por la cabeza, que no tienen pudor, que no conocen las como códigos sociales, son especies como lo que los gringos caricaturizaron un poco con Forrest Gump, es un poco eso. Y en el fondo es una bomba de tiempo, es como meter a una persona como reveladora de secretos compulsiva a una familia llena de secretos. Por algo la sacaron. Síndrome... Y hace referencia obviamente a una época de mi país que exiliaban a todas las personas que no les parecía que cumplían con los cánones específicos. Es obvio que hay ahí unas fuerzas por tratar de ser una familia normal, y a la vez hay unas fuerzas que rompen con eso, y en el caso de esta tía que es síndrome de Asperger, yo realmente no conocía tanto este trastorno, pero se conoce poco. Estuve investigándolo, y entre otras cosas, bueno, tienen problemas, son incapaces de mentir, no conocen el doble sentido, no entienden ningún tipo de ironía y van directo al asunto. Hay una especie como de autismo verbal, o sea, ellos se comunican, pero están comunicando constantemente la información que tienen en la cabeza. En el caso de hay una estructura que es similar a esta. Hay una obra de teatro que es en torno a una cena, que es creo que es la boda de Bertolt Brecht. ¿Hay algo que ver con esto o no? No, mira, obviamente
yo no descubrí la pólvora ni nada, son los mismos temas, entonces hay muchas obras, películas, como La Celebración, a las cuales se me dan como puestos como de referente. La verdad es que no, yo escribí esta obra porque las familias chilenas son así, las que pertenecían a la época de la dictadura, en donde nada se hablaba, todo se escondía, todos tenían miedo, trataban de ser lo más normales, entre comillas, posible. Y entonces como que yo respondo como a eso que veo, más que a tanto referente. Correcto, No, correcto. por ejemplo, yo no he leído esa obra de la que tú hablas, y claro, es un poco celebración en el sentido de que todo se empieza a destapar y empieza como a quedar la familia como al descubierto y como media patética finalmente. Correcto. Digo, esto tiene esta obra de teatro por algo tiene un éxito tan importante. En primer lugar, que no lo dije, pero digo, yo no conocía demasiado, no conozco demasiado el teatro chileno. Después me informé de que tiene unos actores gigantescos, ¿no? O sea, sí. Aquí son 6 personajes, 3 son actores de una gran, larguísima trayectoria: Sergio Hernández, Catalina Saavedra, y 3 son 3 actores jóvenes que, bueno, que están empezando ahí, o bueno, están empezando, que tienen también trayectoria, pero que hacen que esta obra de entrada se genere una ficción que uno a los 2 minutos ya está metido en ese universo. Uy, eso es una suerte. O sea, trabajan con nosotros unos actores realmente sequísimos. La Catalina Saavedra, una actriz que ha estado nominada a unos premios internacionales. Sergio Hernández ha hecho miles de películas, trabajó con Raúl Ruiz mucho tiempo. Es una suerte que hayan confiado también. Sí, no es casualidad. No es casualidad, y es parte de lo que yo te digo, de ese apoyo que puede haber en Chile a gente que es joven y que está creando. Una cosa... Igual está un poco, se puso un poco de moda esta cosa de que los jóvenes llaman a los viejos a trabajar. Ajá. Hay como una especie de tendencia leve, no tan grande, pero existe esa hora que los viejos se atreven a trabajar con gente joven y a probar cosas nuevas. Hay una cuestión en Gladys que, si bien ese es el planteo que lo acabamos de contar, es una cena con problemas familiares que se detonan por esta llegada de esta tía Gladys con síndrome de Asperger, que es que por un lado hay un gran secretismo, hay cosas en el pasado, pero si bien se muestra, la obra muestra como un signo los problemas que puede haber Chile, yo planteé que puede haber una gran herida general en carne viva en Chile en distintos niveles. Absolutamente. La obra, creo que felizmente también, no se dedica a plantear soluciones, sino que simplemente muestra eso. Sí, a mí no me gusta mucho la moralina en el teatro, me gusta el escepticismo, yo soy escéptica, no creo en las respuestas, creo que el teatro nace de una pregunta y plantea más preguntas todavía. Lo que yo encuentro que es un plus en Gladys, que tiene mucho humor, y la gente se ríe mucho. Se ríe de nerviosa, se ríe por distintas razones, pero hay mucho humor negro, pero existe. Creo que es uno de los plus que tiene la obra. Y que nosotros la fuimos a hacer en Portugal, en un idioma distinto, y la gente se ríe exactamente igual. Pero también lo que tiene esta obra, y tiene un gran, obviamente al mostrar la herida esa que estamos planteando, que no es una herida definida, me parece a mí, nítida, sino que es algo doloroso que tiene que ver con el pasado reciente de Chile, sí, pero no solamente a nivel político, me parece que va a otros niveles también, social o de comportamiento o de conductas. Esta obra, cuando la fui a ver yo, a mí me emocionó muchísimo, me emocioné muchísimo, y me sorprendió, no me sorprendió, pero quiero contarlos acá, porque vos lo viste, vos lo viviste, yo también, de que cuando se preguntó después de la obra, hubo gente que se quedó, poca gente se quedó, y se plantearon una charla con el elenco, y hubo un señor que quiso comentarte la obra, quiso comentárselas a ustedes, y no pudo hablar de la emoción, y el teatro esperó un par de minutos a que se le pasara la emoción, y ese hombre tampoco pudo hablar, y el teatro siguió esperando hasta que al final dijo gracias, y por todo, no pudo terminar la palabra, la pregunta. Nos pasa harto, y ¿sabes qué tiene que ver? Por una parte con
con esa época que estamos retratando, que más allá de retratar el periodo político, porque jamás pretendemos eso, pretende retratar una generación que estuvo muy cagada de miedo durante mucho tiempo, que crió a sus hijos con miedo, que crió a sus hijos tratando de que no salgan de la casa, de que no conozcan el mundo, de que no se enteren de las verdades, de que una falta de libertad y una falta de calma. Y entonces me imagino que esa persona que no podía hablar responde a que él tenía un padre que no fue nunca a sentarse con él a la mesa a decirle cómo es la vida, sino padres represores que eran víctimas de la sociedad que les tocó vivir, que no podían salir a la calle porque te podían matar, y responde a eso en el fondo. Por otra parte, mucha gente que tiene en sus familias personas que tienen capacidades especiales y que son discriminadas. Es muy común que en todas las familias exista una persona con síndrome de Down, con autismo, con limitaciones, con capacidades especiales, etcétera, y que sufren de discriminación. Nuestro país es un país muy discriminador, muy. Está en el nivel de inseguridad que la única solución de validación personal es la discriminación. Y de reírse del otro permanentemente es permanente, entre los amigos incluso. ¿Puedes explicar eso de la inseguridad? No entendí. Lo de la inseguridad hace que la gente se ría. Mira, es un país inseguro que puede venir de la dictadura, puede venir desde que es un país de muchos terremotos. No tengo la explicación sociológica de por qué este país es tan inseguro. Por la misma razón que te digo que un país donde las modas les viene muy bien, porque la necesidad de identificarse y de pertenecer a algo es permanente. Chile agarra todas las modas que llegan, todo. Creo que de a poco se ha ido formando como una cultura propia, pero hemos vivido mucho tiempo con cultura ajena, y esa inseguridad, que es transversal, hace que uno de los mecanismos como de defensa sea el reírse del otro. Correcto, sí. ¿Me explico? Es un país que es discriminador a nivel de las sexualidades, de las opciones sexuales, de las distintas opciones, si eres más retraído, si no, etcétera. A mí me ¿Cómo están las personas? Mira, mi padrastro, que es sociólogo, me decía, hay dos tipos de personas en Chile, los que hablan de temas y los que hablan de personas. Esa necesidad como de estar permanentemente hablando de un otro. Y hablar de temas sería hablar, digamos, con conciencia un poco más crítica, y hablar de personas sería bajar, digamos, el nivel, digamos, ¿no? Claro, como, supiste que ella se separó y se metió con el... Sí. Somos un gran pueblo. De todas formas, para hablar también algo que me parece notable, es que me sorprendió que los chilenos, así como estás hablando vos, constantemente están analizándose, autoanalizándose y criticando con aspecto crítico. Yo pensé que solo lo hacían los uruguayos, pero me gustó, digamos, que también el tema de la identidad y el tema digamos, de cómo nos ven y cómo te parece que nos ven, ocurre igual en Chile. Para terminar esta charla, Elisa, otro hallazgo que tiene tu obra, que tiene Gladys, como signo de esa herida que tiene, de ese paraíso un poco partido al medio que es Chile. Yo lo vi en la gente joven que preguntó. Hubo una muchacha que dijo que a ella le parecía que la obra reflejaba cómo las personas que piensan distinto no se miran o se hablan sin mirarse a los ojos, como ocurre en la obra, ¿no? Que muchas veces a esta hija de síndrome de Asperger se le contesta sin mirarla, se le habla bien pero sin mirarla. O sea, con esto quiero decir que tu obra es un signo que refleja eso y no necesariamente solo lo político. No, claro, es que lo político dejó consecuencias sociales en mi país. Lo de la dictadura fue hace muy poco, fue muy fuerte. Muchas familias se desaparecieron, personas que todavía no se han encontrado. El dictador Augusto Pinochet murió sin nunca haber pagado nada. Como nunca se habló de lo que pasó realmente, tampoco nunca se habló a nivel micro, ¿me explico? Sí. Hoy, gracias al teatro, gracias a las series de televisión, se está empezando a hablar. Ahora que tenemos un gobierno de derecha, también ha permitido tener una posición más constituida, una posición que exige, que quiere enfrentar las cosas, que se lo digan a la cara. Y eso tiene que ver con la generación, que es una generación más abajo de nosotros, que es la generación que está generando cambio en la educación, que está haciendo marchas, que ha generado un movimiento social, estudiantil, tan grande que ha traído a sus padres, que estaban encerrados en las casas, a salir a la calle a exigir respuestas,
derecho, mejor calidad de vida, y que tiene que ver con una generación que es una más abajo que nosotros. Nosotros no somos tan activos todavía como son los cabros que vienen abajo de nosotros, que están generando un cambio social que es muy bonito. De alguna forma, Lisa, eso para terminar esta semana, un poco, no solo hablando con vos y de tu obra, Gladys, no solo hablando de Chile, me parece que es un signo de esperanza, no solo de la obra, sino el entusiasmo que rodea la obra, y la gente, sí, claro. No es frecuente que la gente quiera ver la herida y vaya a la obra a ver una herida. Si hay tanto... Se la embalsamamos con humor. Por eso, y si hay tanto entusiasmo es porque realmente se quiere ver, se quiere reconocer esa herida, y esto es lo primero para empezar a caminar en eso. Así que nuevamente felicitaciones y gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, ustedes saben que la semana pasada conversamos aquí en La Máquina de Pensar sobre un pintor, sobre Manuel Spínola Gómez, y bueno, hubo una charla con Jorge Abondanza, que fue su amigo, un gran periodista uruguayo, Jorge Abondanza, que no pudimos pasarla a La Máquina de Pensar, y ahora los invito a escuchar esta conversación breve, pero muy sustanciosa, que mantuvimos con Jorge Abondanza sobre Manuel Spínola Gómez. Le doy la bienvenida a Jorge Abondanza. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan ustedes, más bien? ¿Están secos o mojados? Es el invierno que no quiere irse. Es verdad. Manuel Spínola Gómez, él dice una frase que me llamó poderosamente la atención en una entrevista donde le preguntan desde qué perspectiva le parece que debe ejercerse la crítica especializada, y eso de alguna forma te toca. Y dice Spínola Gómez, un autor siempre se propone cosas más o menos definidas o más o menos borrosas, de las cuales solo consigue alguna, todas o ninguna, pero obtiene infinidad de otras cosas por ser un acto extremadamente misterioso, ingobernable en su totalidad. Y esas son las cosas, de esas cosas precisamente, que los críticos y analistas deben pesquisar, enriqueciendo así el conocimiento del autor respecto de su propia obra, así revisada, y de su propia naturaleza como ser viviente incluso. Bien. Me llama la atención la forma en que habla, y aparte es algo complejo, ¿no? O sea, la idea de un acto ingobernable, pero que es necesaria la crítica para, digamos, no sé si aclararlo o enriquecerlo. También dice misterioso, un acto misterioso. Si vos hubieras leído a Spínola Gómez con más frecuencia, ¿sí?, no te sorprendería esta especie de retruécano, porque Spínola, al que yo le tenía una enorme estima, por muchas razones, solía tropezarse con las palabras, solía volcar en una frase más de las necesarias y obtenía en definitiva una prosa un poco retorcida de la que no era fácil extraer las ideas. Yo creo, con más claridad de pronto, que para la crítica de arte visual se necesita, antes que nada, tener ojo. De la misma manera que te diría que para la crítica musical es indispensable contar con un oído natural, tanto para la calidad de una música como para el valor de un intérprete. Para la crítica de pintura y otras artes visuales, si tú no dispones de un ojo que te capacite para decir de una obra de autor desconocido si es buena, regular, mala o eminente, estás perdido. El problema es, como suele pasar también en teatro, en literatura o en cine, definir lo indefinible, claro, que es la belleza, que es la intensidad de un actor, de una película o de un cuadro. No es fácil, porque eso no se mide como los números. Pero de alguna manera, si uno va afinando el lápiz a lo largo de su vida, consigue
espero decirle a la gente que te escucha o a la gente que te lee, un par de cosas capaces de aclarar eso que es la relación del que mira con la obra mirada. Ajá. Alguien que sabía mucho dijo que el arte no está en la pintura y tampoco está en quien la contempla. Está en el punto medio, ¿verdad? En lo que se produce cuando el admirador disfruta de ver algo. Entonces, en ese punto medio puede producirse un misterio, como decía Spínola, y puede haber gente que saca de allí algo, nada o todo, como también decía él. Pero lo que importa para justificar la existencia de la crítica, en definitiva, es que ese texto o ese discurso sirvan para aclararle a la gente puntos que tiene seguramente bastante confusos. La relación del público de hoy con el arte contemporáneo, como tú y yo sabemos, no es una relación clara, ni fácil, ni sencilla. Hay que aclararla y de pronto simplificarla para que la gente descubra que la hermosura no es un asunto complejo, sino todo lo contrario. Me dijiste una frase que, por lo menos a mí, desde el punto de vista de la literatura, ¿no? A mí me interesa, que es el aspecto de la intensidad. Y yo lo decía hace muy poquito, que una prosa literaria puede ser intensa y puede ser desprolija, reiterativa y con pocos recursos escrita, y una prosa puede ser escrita impecable, muy florida y con sin embargo ser no ser intensa, digamos. Y no transmitirle al lector la carga que tiene la otra. O ser poco intensa. En realidad el tema de la intensidad es algo dificilísimo, como decías vos, de medir, pero yo creo que es verificable y se lo puede verificar cualquiera, o sea, eso puede verificarlo, puede sentirlo. Estamos moviendo en un terreno un poco resbaladizo, pero yo creo que es así, digamos. Ahí dijiste algo importante, sentirlo. En la medida en que la gente sienta que ocurre algo cuando establece una relación con un libro o una pintura, esa es la clave de las cosas, la llave que abre las puertas. La intensidad también puede darse en una película de un director desprolijo, claro, como era, por decir algo, Pasolini, y no darse en una película terminada, esmaltada, redondeada y pulida, que sin embargo se queda a mitad de camino. Eso también ocurre en la pintura, por cierto. Sí. De manera que la fuerza o la intensidad o la potencia con que un artista consigue transmitir algo, por cierto que no dependen del pulido, dependen sí de un impulso interior que lo lleva a decir cosas que le importan y a alcanzar el prodigio que convierte eso que le importa al autor en algo que también le importe a sus lectores. Bueno, Borges decía, a veces hablando de prosa, que es importante, la fe que pueda tener un autor en su prosa, en su escritura, puede repercutir en el público. ¿Cómo no? O sea, creérselo pasionalmente. En el caso de Spínola Gómez estamos hablando de alguien que realmente se creía y se poseía, digamos, cuando pintaba, porque pasó muchos años sin pintar, grandes pausas. Una de las cosas que a mí me sorprende, Jorge, y te lo digo y lo dije ayer también, es como un pintor reconocido, ¿no?, en Uruguay, que no es tan fácil ser reconocido, no tenía taller para pintar. Mira, eso no es cierto. ¿No? Tampoco es cierto que haya abandonado la actividad. En alguna medida, una medida modesta para su escala, hizo algunas obras u obritas en los últimos años de su vida. Pero para que entiendas hasta dónde era un hombre que no pudo vencer ciertos problemas de sí mismo y de su vida, él había diseñado en su cabeza una serie de 16 pinturas de gran formato que tenían que ver con su pasado, con la infancia en Solís de Mataojo,
con el recuerdo de personajes del lugar y con las fantasías que ese sitio y esa gente le despertaban. Cuando me describió con un lujo de detalles casi maravilloso en qué iban a consistir esas composiciones, a mí me pareció que era mi obligación, ya que estábamos solos, decirle que eso era impostergable, que uno muchas veces en la vida, siendo como somos criollos y un poco lentos, dejaba para más adelante, pero que yo creía que él tenía el compromiso de disponer de una idea y llevarla a cabo. Y él era muy bien educado cuando le decían algo que le interesaba, sobre todo si se trataba de él, y se sonrió y pareció entender lo que uno le decía. Pero esas obras, para las cuales tenía las telas preparadas en sus correspondientes bastidores, apiladas en una de las paredes del espacio donde trabajaba, esas telas quedaron en blanco. Entonces, no es fácil enfrentar a un gran artista, como sin duda era Spínola, que además es un pensador. A vos y a mucha otra gente les puede sorprender el contraste que uno establece entre pintores consagrados, no solo uruguayos, y la naturaleza de los seres que han pintado esa obra, que son a menudo seres mucho menos interesantes que la tarea que hacen, y a veces hasta espíritus bastante simples. Spínola, en cambio, era un hombre que desarrollaba sus teorías sobre las cosas, sobre el prójimo, sobre el mundo, sobre la historia que hemos vivido, con una riqueza de imágenes y una locuacidad y una voz abaritonada, templada y sonora que te cautivaba. A veces podías discrepar hasta violentamente con sus puntos de vista, pero él lo sostenía, como decís vos mismo, con una fe y una convicción que conmovía al escucharlo. Tenía, como casi todos los solitarios, un temple un poco autoritario y seguramente absolutista. Él creía fervorosamente que lo que decía era la verdad revelada y lo que opinaban los demás valía menos. Pero justamente esa convicción es lo que lo llevó a sostener con semejante firmeza todo lo que decía. Cuando se le hablaba, ya no cosas vinculadas a la cultura artística, sino, por ejemplo, a la enseñanza pública, o al cuidado de la vegetación en una ciudad, o a la conducta de los individuos en la vida diaria, o a la relación entre los sexos, o al vínculo entre el maestro y sus alumnos, era absolutamente original, no tomaba prestado nada de nadie y lo transmitía de manera arrolladora. Él era, por su volumen físico y por su temperamento, un individuo arrollador. Entonces, yo creo que en este caso, en el caso de Spínola, a la importancia de la obra que dejó, hay que sumarle la importancia independiente del individuo que la produjo, y que tenía un magnetismo que, aunque no hubiera pintado nunca, eso hubiera valido para convertirlo en un hombre singular, hasta te diría fuera de serie, y lo era sin duda. Jorge, un poco para terminar, ¿me podés decir alguna frase, alguna idea que te impresionó? Porque hemos estado hablando y hemos estado merodeando todo a este hombre, Spínola Gómez, y es obvio que sí, que es un gran pensador, alguien agudo, alguien original, pero obviamente... Te voy a decir una frase que me quedó grabada por lo gráfica que resulta. A cierta altura, ya viejo, fue con un grupo de amigos a las cataratas del Iguazú, un espectáculo que nunca había visto antes. Y cuando volvió, me acuerdo que nos encontramos para hablar de otras cosas, entre ellas del libro que yo escribí sobre él, y me dijo, él cuando le tenía simpatía a alguien no lo tuteaba, me dijo, le voy a decir
la impresión que me produjeron las cataratas. Son como 1.000.000 de leones cayendo a la vez desde una altura. Sí, es esa... Él no recurría a metáforas pequeñas, como verás. No se achicaba nunca. 1.000.000 de leones deben ser más de los que existen vivos hoy en el mundo, pero me parece que eso lo pinta, porque sí, tenía también su veleidad poética, y cuando se ponía a escribir, que allí, como te digo, era un individuo tortuoso y barroquísimo, le gustaba el manejo de las metáforas, las imágenes muy floridas, y en la vida, cuando uno lo enfrentaba en la mesa del café, era igual. Eso también se verifica en los títulos de las pinturas, que también son, sí, claro, tienen un impulso poético. Bueno, nada, Jorge, gracias por tu participación acá. No, mira, de lo que se trata en este caso, sí, como en el caso de otros artistas uruguayos valiosos, es que la gente no los olvide. Y me parece muy bien que ustedes hayan recuperado la figura de Spínola para estas charlas. Te mando un abrazo grande, che. Lo mismo para vos. Esto es todo, amigos. Se termina La Máquina de Pensar, se termina la semana aquí en La Máquina de Pensar en Radio Uruguay. La seguimos la semana que viene, el lunes, aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen bien.